Ya tenemos en la línea a Ernesto Cordero, senador del PAN, exsecretario de Hacienda. Ernesto, tú estás en pero actual amigo. Amigo, en la Asamblea Saludos. Constituyente. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenas noches. Pues muy bien, amigos queridos, bien, aquí estamos. Cuéntanos, Ernesto, ustedes en el PAN y el PRD se unieron para que no pasara este horroroso artículo 21 que pretendía ahora sí que confiscar en la Constitución, que quedara en la Constitución de la Ciudad de México la plusvalía de las viviendas, pero nos metieron gol en la Asamblea Legislativa en lo oscurito y aprobaron una nueva ley de vivienda. Platícanos un poco, ¿qué podemos hacer o ahora qué va a pasar? Yo creo que hay que aclarar que el proyecto del PRD y de Mancera son los que querían imponer este impuesto confiscatorio sobre la propiedad, y fue el PAN y el PRI en la Asamblea Constituyente pues los que lo evitamos con toda claridad y con toda contundencia, y pues al jefe de gobierno no le quedó otra más que desdecirse y echarse para atrás en lo que originalmente había enviado, ¿no? Después, de manera paralela, pues están discutiendo una ley de vivienda en el Congreso local, y pues ahí ya la pudieron sacar adelante y salieron con la posibilidad de efectivamente tener esa contribución. Mira, yo creo que como venía redactada en la Constitución, era una contribución casi soviética, donde absolutamente toda la plusvalía, así venía redactado, ya después lo quisieron matizar y dijeron que no, pero tal y como venía redactado, se entendía que toda la plusvalía era parte de la riqueza de la Ciudad de México y el gobierno de la Ciudad de México podía reclamarlo, ¿no? Entonces, si tú habías comprado una casa en 10 y la vendiste en 15, pues esos 5 eran parte de la riqueza de la Ciudad de México y te la podían reclamar, ¿no? Te la podían confiscar, era confiscatorio el tipo de impuestos. Evidentemente, pues eso atenta contra la propiedad privada, es absolutamente confiscatorio, y pudimos dar una buena defensa y pudimos evitarlo. Y tristemente en el Congreso local, bueno, pues sí, una versión mucho más matizada de esto, donde se establece o se mandata al gobierno de la ciudad a utilizar este tipo de herramientas a fin de aumentar la recaudación con propósitos específicos. Entonces, bueno, pues así las cosas. Lo que estaba bajo nuestra responsabilidad, que era en la Constitución, pues ahí se logró y se evitó que estuviera esta contribución confiscatoria, no así en lo que depende del Congreso local, y bueno, pues así las cosas. Ernesto, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, muy bien, muchas gracias, Ernesto. Y creo que es un tema bien importante, bien interesante, que pues me gustaría conocer si el estatus que tiene actualmente todavía es un estatus de riesgo, de posibilidad de aprobación, o ya definitivamente se puede descartar. Mira, me parece que en la Constitución pues lo vamos a dictaminar hasta mañana en la comisión respectiva, ¿no? Entonces me parece que pues sí hay la convicción entre mis colegas diputados constituyentes de que era una mala idea. Pues me parece que ahí vamos a ser capaces de evitarlo, aunque el riesgo existe. Hasta mientras no quede aprobada en su totalidad la Constitución el último de enero, pues el riesgo ahí está. Ahora, lo que hay que señalar es que esta facultad la tiene el jefe de gobierno, aunque no estuviera explícita en la Constitución. El jefe de gobierno tiene la posibilidad de establecer contribuciones que tengan como base de cálculo el valor de la propiedad. Entonces, no era necesario que estuviera en la Constitución para poder utilizar estas herramientas. Entonces, aunque nosotros no lo incorporemos a la Constitución, una vez que está en la Ley de Vivienda y lo formalicen y lo puntualicen en el Código Fiscal de la ciudad, pues tendremos una nueva contribución sobre la propiedad. Sí, da mucho la impresión, Ernesto, que hay un boom inmobiliario y lo quisieron aprovechar, ¿no? Dijeron, bueno, quizás podemos obtener recursos de este boom inmobiliario, pero recordar un poco el tema de todos los impuestos que ya se pagan, y si realmente esto causó mucha controversia, porque dices, bueno, les pago la plusvalía, pero en el caso de que no haya plusvalía, que al contrario realmente descienda el valor de la vivienda, como puede ser por inseguridad, que es muy probable en algunos casos, ¿qué pasa? En fin, fue muy complicado. ¿No te hace que fue demasiado complicado esto? Yo creo que sí, sin duda, y mire, y sobre todo por un instrumento de este tipo. Estos instrumentos funcionan en algunas ciudades, en algunas con éxito, otras pues francamente desastroso, pero sobre todo lo importante es como una especie como impuesto complementario sobre el impuesto predial, ¿no? ¿Se acuerdan del ISR y del YETU? Que el YETU era un impuesto de control sobre el ISR, algo así funciona.
Entonces, pero era un impuesto de alcance limitado, muy preciso, para corregir ciertas deficiencias del impuesto predial, alguna especulación en predios, alguna cosa muy precisa. Entonces, pues sí puedes utilizar esta herramienta. Aquí la impresión que nos da es que lo quieren utilizar pues masivamente, profusamente, y pues eso va a ser un error. Yo creo que lo que deberíamos de haber hecho era pues analizar si está funcionando bien el predial, si todo el mundo está pagando el predial, pues ahora sí que en condiciones de justicia y equidad. Hay muchas zonas de la ciudad que no están pagando impuesto predial, y en cambio otras donde pues sí se le está cargando la mano. En fin, yo creo que hubiera sido preferible empezar a revisar el tema del predial, tratar de arreglarlo, y después, si era necesario una contribución adicional y nueva, bueno, pues plantearla, pero no antes de ni siquiera intentar resolver el tema del predial. Además se supone que con estos recursos, se supone que creo que tampoco está muy claro, se van a caer en casas de interés social. En el momento que creen una casa de interés social sobre una residencia de lujo, la residencia de lujo va a perder valor. Entonces, ¿qué te van a devolver lo que te quitaron de la plusvalía? Mira, yo creo que eso no queda tan claro, que van a establecer al menos eso sí, en la Constitución sí está pues un diseño de planeación bastante robusto, donde pues implica planear muy bien el desarrollo futuro de la ciudad. Entonces yo creo que este tipo de situaciones pues tendrán que corregirse, y el desarrollo tendrá que ser congruente y consistente con la infraestructura ya existente, con la provisión de servicios básicos ya existentes, de manera que podamos evitar eso que estás mencionando. Me parece que no necesariamente va a ocurrir esto. Entonces, mira, yo lo que creo es que, como venía en la Constitución, como lo mandó Mancera y lo apoyó el PRD en la Constitución originalmente, era un desatino, era una redacción soviética, absolutamente confiscatoria, que afortunadamente pudimos evitarla. Como quedó en la Ley de Vivienda, tiene ciertos matices, y si ustedes leen, lo que se aprobó es que le dan el mandato al gobierno de la Ciudad de México para utilizar estas herramientas. Entonces falta ver cómo definen esta herramienta. Si la definen de manera muy particular, muy precisa, sin pretender generalizarlo, con toda claridad en quién paga este impuesto, cuándo lo causa, etcétera, etcétera, me parece que pues, a lo mejor, por así que el daño no será tan grave. Pero si diseñan mal esta contribución, pues sí pueden desalentar la inversión de una manera muy importante. Lo malo, Ernesto, es que pudiera quedar ahora sí que a discreción. La discrecionalidad es muy riesgosa, muy peligrosa, tratándose del derecho a la propiedad de las personas, y pues considerando que luego en el contexto político electoral las cosas pudieran derivar en algo muy distinto a lo que el legislador, el constituyente, estuviera pensando. Sin duda, y por eso también nosotros preferimos o decidimos no incorporarlo en la Constitución. Bueno, que habrá que ver mañana, hasta donde hemos hecho las cuentas, pues pareciera, y después de el anuncio del jefe de gobierno que se echaba para atrás en lo que había mandado originalmente, pues pareciera que el riesgo está solventado. Pero bueno, pues uno nunca sabe. Y como bien dices, yo creo que pues una cosa es lo que se plantea en la ley y otra lo que, pues ahora sí que la interpretación y la aplicación que alguna autoridad haga de ellas, y no hay nada más sensible que la propiedad de las personas. Entonces, mira, si tú ves el proyecto de Constitución de Mancera y encuentras estas figuras confiscatorias, y si a eso le suma que pues no hay un respeto a la propiedad privada, es más, ni se reconoce la propiedad privada en el proyecto de origen. Si eso le suma que dice con toda claridad que la actividad económica es un objeto de interés público sujeto a la tutela del Estado, ¿no? Si esto le sumas pues una serie de cosas, por ejemplo, que los ambulantes pues tienen absolutamente todos los derechos, se pueden establecer en vía pública sin ningún permiso, pueden utilizar los servicios públicos sin pagar ninguna contribución, no les puedes confiscar su mercancía, así sea robada, pirata, contrabandeada. Entonces tienes ahí un cóctel pues que te da una idea de que pues estás haciendo la Constitución de Venezuela, y eso pues ciertamente pues, nos pone a todos los pelos de punta, y hay que evitar que eso suceda. Pues bueno, estaremos atentos del tema obviamente de la Asamblea Constituyente. Otro tema va a ser, como bien dice, la Asamblea del DF. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, Ernesto. Les mando un abrazo, hasta luego.